Bueno, entonces ahora metamos las ecuaciones necesarias para describir el comportamiento termodinámico de las sustancias puras respecto a las tablas. Entonces, por favor, para mirar este video, tener las tablas a la mano, ¿sí? Las tablas de vapor de las sustancias puras. Empezamos mirando el lado derecho del tablero donde esquematicé el diagrama de fases temperatura-volumen específico del agua, ¿sí? Entonces está la temperatura, el volumen específico. Marqué las tres regiones como líquido comprimido, vapor húmedo y vapor sobrecalentado. Puse las dos líneas de saturación, líquido saturado y vapor saturado, que son las líneas azules que se unen en el punto crítico, ¿sí? Entonces vamos a empezar como a mirar qué significa cada término de las tablas. Primero que todo, por ejemplo, si ustedes marquemos este punto como 1 y este como 2, ¿sí? Y vamos de aquí a allá a cambiar de fase de líquido saturado a vapor saturado, ¿vale? Si uno aquí interpola respecto a la línea de líquido saturado, en las tablas se encuentra algo que se llama B sub F. Y si interpolo aquí, espere que este número de acá. En las tablas voy a encontrar algo que se llama B sub G. Y esos valores de B sub F y B sub G dependen de qué. Bueno, quitemos este 1, pongámoslo acá. Dependen tanto de la presión de saturación como de la temperatura de saturación, ¿sí? Por ejemplo, pongamos aquí una temperatura de saturación de, a ver, me la voy a inventar, por ejemplo de 25 grados Celsius, ¿sí? Para el agua. Entonces aquí pongamos grados Celsius y aquí 25. Bien. Entonces fíjense una cosa. Mira, aquí tengo el libro, ¿sí? Al final del libro están las tablas. Y todos vamos por favor a la tabla A4. Tabla A4, ¿sí? Que está en la página, ya les digo, no la tenía a la mano, que está en la página 914. 914 está en la tabla A4. Entonces fíjense que la tabla A4 dice agua saturada, tabla de temperaturas, ¿sí? Agua saturada, tabla de temperaturas. De tal manera que si yo tengo la temperatura de saturación, ¿sí? ¿Cuál será la presión que pasa por ahí? La presión de saturación, ¿cierto? La isobárica. ¿Y cuál es esa presión? Pues fíjense que a 25 grados Celsius al frente está la presión. Y la presión dice que es 3,16. A ver, a 25 grados Celsius. 3,1698. Y está en kilopascales, perdón, pongo aquí la unidad, ¿sí? Entonces, cuando yo fijo una temperatura de saturación, puedo saber su presión de saturación. A ver, por ejemplo, aquí hay otra isobárica. Y voy a marcar esa isobárica como 100 bueno, esa isobárica, si le pongo su temperatura de 100 grados Celsius, que sería la temperatura de saturación. Entonces, por favor, busquen la tabla A4. Aquí lo va a hacer yo también. A 100 grados Celsius, ¿cuál sería la presión de saturación? Y es 101,42 pascales. ¿Sí? Entonces, esta presión 2, que es la presión de saturación que cruza por acá, parece que estas líneas rojas son isobáricas, es 101,42 kilopascales. Por favor, mirad las tablas. ¿Sí? En la tabla A4. Y si, por ejemplo, en un diagrama presión, volumen específico, no temperatura, sino presión, volumen específico, yo fijo la presión, puedo saber la temperatura de saturación, que eran las líneas que iban hacia abajo. Y ustedes lo buscan en la tabla A5. Fíjense que la tabla A5 trae la misma información parecida, pero ahora en la primera columna sale presión y en la segunda columna sale temperatura, ¿sí? Entonces en la tabla A4 fijé esos valores. Recuerden que la temperatura de saturación va de la mano y es función de la presión de saturación. Bueno, entonces, como estoy haciendo este diagrama de fases en función del volumen específico, cuando yo interpolo aquí en el eje X el volumen específico, fíjense que a 25 grados Celsius, ese valor B sub F está al lado de la temperatura. A ver, a 25 grados Celsius está al lado de la presión y es 1,003 por 10 a la menos 3. Lo voy a marcar acá. Metro cúbico sobre kilogramo, ¿sí?
¿De dónde saqué ese valor? Por favor, tabla A4, miren a 25 grados Celsius, ¿cuál es B sub F? ¿Qué es B sub F? El volumen específico del líquido saturado, ¿sí? A determinada temperatura de saturación. Y si yo busco el valor de B sub G, ¿qué es B sub G? El volumen específico del vapor saturado, porque acuérdense que adentro de este domo tenemos una mezcla de saturación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo o pie cúbico sobre libra masa que ocupa el agua, el vapor de agua, ¿sí? A 25 grados Celsius cuando está como vapor saturado? Entonces, fíjense que 25 grados Celsius está ahí al lado de B sub F, es 43,34. Tablas, por favor. 43,34 ¿qué? Metro cúbico sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, vi que en las tablas están los valores de volúmenes específicos, ¿sí? Y también hay otros valores que vayan conmigo en la tabla. A ver, después siguen valores en volúmenes específicos al lado derecho de la tabla. Van a encontrar valores de energía interna, valores de entalpía y valores de entropía. Estos son valores energéticos. El valor de energía interna y entalpía lo vamos a utilizar cuando estemos en la primera ley, ¿sí? Son variaciones de entalpía y variaciones de energía interna cuando hablemos de cambios energéticos. Y en las últimas columnas, ¿sí?, está S, un término S que se llama entropía, que es una función de estado que se utiliza en la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, bueno, hay otro término que se utiliza mucho y es la diferencia de las funciones de estado intensivas. Cuando yo hable de B sub Fg, quiere decir siempre el valor a determinada temperatura de ese valor como vapor saturado menos el valor como líquido saturado. Siempre va a ser la resta. Si ustedes van a la tabla, este valor, esta diferencia, que siempre este sub Fg significa esa diferencia del vapor menos el líquido, no al revés, sino no es de negativo, no lo vemos para volúmenes específicos. Pero vean que para energías, tanto energía interna como entalpía, como entropía, que es la S, uno encuentra la diferencia, este valor F sub G, quiere decir vapor saturado menos líquido saturado, ¿sí? ¿Por qué se utiliza ese término? Porque va incluido en los términos de las ecuaciones en termodinámica, ¿bien? Vale. Entonces ahí vamos. Fíjense que esos valores uno los encuentra en las tablas. Fijando una temperatura, sé su presión y también sé sus volúmenes específicos. ¿Que son los mismos volúmenes específicos que a 100 grados Celsius? No, no son los mismos. Van a 100 grados Celsius en la misma tabla A4. En la misma tabla A4 a 100 grados Celsius, el volumen específico B sub F del líquido saturado es igual a 1,043 por 10 a la menos 3, un poco más grande que este. Y este B sub G, ¿cierto?, que sería aquí interpolar. Fíjense que no es el mismo valor porque si aquí interpolo me da un valor diferente. Y si aquí interpolo a 100 grados me da un valor diferente. ¿Tiene que ser mayor a este? Sí. Fíjense bien. Ahora busquen B sub G a 100 grados Celsius. B sub G a 100 grados Celsius es 1,6720, menor a B sub G a una presión de 3,1698. Fíjense que no tiene que ser el mismo volumen específico porque depende de la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces lo que se observa allí en la tabla A4 es la temperatura de saturación y su presión de saturación al lado. Acuérdense que para que haya una temperatura de saturación se tiene que dar una presión dada, que también se llama presión de saturación, es la columna que está al frente, ¿sí? Y pasen la página y van a la tabla A5, pero trae la información al revés, ¿sí? Es decir, primero en la primera columna la presión y al frente la temperatura de saturación. Y de ahí para allá empiezo a mirar los volúmenes específicos y los términos energéticos. Listo. Más adelante hablamos de los términos energéticos. Centrémonos un momentico en las propiedades termodinámicas como líquido comprimido, vapor húmedo y vapor sobrecalentado, ¿sí? Empecemos con líquido comprimido, que aquí lo marqué como LC. ¿Por qué se caracteriza el líquido comprimido? El líquido comprimido se caracteriza por tener mayores presiones a una presión de saturación a una temperatura dada. ¿Cómo así? Ubiquémonos acá, por ejemplo, ¿sí? Aquí estoy en la zona del líquido comprimido, ¿sí? Su presión es mayor a la presión de saturación a una temperatura dada. ¿Cómo así?
Hagan de cuenta, no, ahí el ejemplo está mal, lo voy a poner acá, ¿sí? Lo voy a poner sobresaliente. Les voy a decir cuál es la presión de ese líquido comprimido. Resulta que por ahí pasa, por acá pasa otra isobárica, vean. ¿Sí? Y entonces, a esa temperatura dada, que digamos que sea, no sé, me voy a inventar aquí un valor 75 grados Celsius, tengo líquido comprimido. ¿Sí notan? ¿A qué presión está? Vea que ese líquido comprimido está a la presión de 101,42. Su presión es mayor a la presión de saturación a la misma temperatura. ¿Cómo así? A 75 grados este valor de líquido comprimido tiene mayor presión que como una presión de saturación. ¿Cuál es la presión de saturación aquí que está a la misma temperatura? A 75 grados Celsius, busquémoslo. La presión de saturación es 38,59. ¿Sí? Kilopascales. Entonces, si me ubico aquí a la misma temperatura, la presión del líquido comprimido es mayor a la presión de saturación, que vean que es 38,59 a la misma temperatura, ya que la presión ahí del líquido comprimido es 101,42 kilopascales. Esa es una característica de los líquidos comprimidos. ¿Sí? Bueno, la temperatura sí es mayor a la temperatura de saturación a la temperatura dada. Entonces, a ver, ¿cómo así? Ya describimos este, ahora describamos este. A una presión dada, ¿sí? Por ejemplo, voy a ubicar mi líquido comprimido acá. Lo voy a ubicar aquí, mi estado termodinámico. Entonces, a una presión dada, digamos a una presión de 38,59 kilopascales, su temperatura es menor a la temperatura de saturación. Pues claro, vean, a esta presión de 38,59 kilopascales tengo mi líquido comprimido. Porque aquí abajo, en la línea roja estaba la isobárica, ¿cierto? Pero a esa misma presión, ¿sí?, la temperatura de saturación es 75, mientras que la del líquido comprimido está por debajo. ¿Sí? Es una característica. El volumen específico del líquido comprimido es menor a la del líquido comprimido, perdón, que la del líquido saturado a una presión o temperaturas dadas. ¿Sí? Pues claro, vean, el volumen específico, eso está en términos de volumen específico. Y el volumen específico es menor que el volumen específico como líquido saturado. O sea, el volumen específico como líquido saturado está sobre la línea. Y mi volumen específico del líquido comprimido está más hacia la izquierda, es decir, que es menor. Lo mismo podemos decir de valores energéticos, como energía interna y como entalpía. U significa energía interna, que como les digo, por el momento va a poner el símbolo, ¿sí?, y después lo vamos a definir. Y H significa entalpía, ¿vale? Quiero que escriban esas condiciones en su cuaderno y después las vamos a utilizar en los cálculos. Entonces el líquido comprimido todo es menor a la zona de saturación, excepto la presión, ¿sí? Porque ya explicamos por qué la presión es mayor. Ustedes van, un momentico, muchachos, a la tabla A7. ¿Sí? La tabla A7. La tabla A7 me dice agua líquida comprimida, ¿sí? Pero me sale una tabla de agua líquida comprimida que vamos a compartir en clase. Pero esa agua comprimida está a presiones muy altas. Y además, si ustedes buscan en el resto de tablas, ojean todas las tablas, van a ver que la única información que tengo como líquido comprimido es para el agua. Y además es insuficiente, trae muy poca información en esta zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo un refrigerante o necesito valores de agua a presiones menores? Voy a aplicar esta aproximación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa aproximación? Que este iota, donde iota puede ser cualquiera de estos valores, volumen específico, energía interna, entalpía, si yo no lo encuentro en las tablas de líquido comprimido porque la información es insuficiente, entonces yo voy a hacer la aproximación a que ese valor, por estar muy cercano a la línea del líquido saturado, ¿sí?, entonces voy a la tabla de saturación y busco ese valor, ¿vale? Su F, todo lo que sea su F está como líquido saturado. B su F es volumen específico del líquido saturado. Entonces todo lo que esté como su F es líquido saturado. En realidad el área del líquido comprimido es muy pequeña. En un diagrama real, esa área
de líquido comprimido es muy muy pequeña. Entonces hago la aproximación, pero siempre a la temperatura, no a la presión. ¿Cómo así? Necesito este dato por acá y no lo encuentro en las tablas. Bueno, resulta que esta temperatura está, no sé, me voy a inventar, a 60, ¿sí? Y no lo encuentro en las tablas. Entonces yo voy y busco a las tablas a 60 grados Celsius, por ejemplo, el volumen específico, ¿sí? Y lo acerco a que el volumen específico del líquido comprimido para el agua, por ejemplo, a 60 grados Celsius, como diría, entonces digo, haz que necesito el volumen específico en esta zona, aquí a 60, ¿sí? Entonces hago la aproximación de que es el volumen como líquido saturado, que es la línea azul, a 60 grados Celsius, ¿sí? Y entonces digo, pues bueno, ese volumen aproximadamente es el mismo que en la línea de líquido saturado, ya que están muy cercanos. Y entonces yo me iría a la tabla, vamos otra vez a la tabla A4, y a 60 grados Celsius, ese valor es 1,017 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuándo aplico esa aproximación? Cuando las tablas de líquido comprimido son insuficientes. Y entonces, fíjense que me fui a la tabla A4, ¿sí? Y busqué este valor. Porque, por ejemplo, para el agua está la tabla A7. Pero por favor mírenla y verán que hay insuficiente información, hay poquitos datos. Y solo para el agua está la tabla A7. Pero si ustedes van y buscan otra sustancia pura, no hay datos de líquido comprimido. Entonces van a aplicar esta aproximación, pero siempre a la temperatura, no a la presión. ¿Sí? ¿Cómo así no a la presión? No a la presión de saturación, a la temperatura. Si esto está aquí en 60, yo lo busco a 60 en las tablas. ¿Listo? Es decir, en la tabla A4. Vale. Esto es para buscar información en las tablas como tal. Bien. Lo mismo aplica si quiero buscar un valor. ¿Sí? A ver, me paso por aquí. Ahorita hablamos de esto en el siguiente video. Separemos acá. Lo mismo aplica cuando necesito valores de energía interna. ¿Sí? Lo busco como líquido comprimido saturado a la temperatura, una temperatura, o entalpías en esta región. ¿Sí? Hago la aproximación de que es la entalpía como líquido saturado a una temperatura dada. Entonces, esa aproximación me va a servir mucho cuando necesite valores de líquido comprimido. ¿Bien? Vale. Vamos entonces a describir la termodinámica de vapor húmedo y de vapor sobrecalentado en el siguiente video.